mientras Catherine permanecía en su habitación, y por mucho que lo pensara no entendía por qué el duque la rechazó, porque claramente cuando tomaron té él mencionó que su tipo ideal era alguien que lo besara sin que él pudiera evitarlo, y se preguntaba por qué evitó que ella lo intentara besar, pero sobre todo le sorprendió la reacción del duque. Catherine no entendía por qué el duque no reaccionó favorablemente cuando se acercó y lo abrazó, porque hasta ese momento ningún hombre la había rechazado, entonces dedujo que posiblemente lo hacía porque se preocupaba por Nerys. Sin embargo no le importaba del todo el rechazo del duque, porque había logrado su cometido, lograr que Nerys los viera. Porque cuando ella llegó para tomar el té presenció como ella lo abrazaba, y después de haberle dicho que no se imaginaba que el duque sería un hombre poderoso y perspicaz, tal vez él no soportaría que una vez casados la llamaran la flor de la sociedad. Aunque en ese momento Nerys no reaccionó a las provocaciones de su hermana, Catherine se retiró muy satisfecha al ver a Nerys petrificada así, y consideraba que su hermana era ingenua y tonta, por sentirse segura y halagada por haber pasado durante 10 días con el duque, porque de nada le había servido, y aunque sentía mucho no haber podido besar al duque cuando tuvo la oportunidad, estaba satisfecha y segura de poder cortar un sentimiento tan superficial como el que sentía el duque por Nerys. Porque para Catherine en esos momentos lo más importante era que tenía una segunda oportunidad la cual no iba a dejar desaprovechar. Por otro lado Nerys se encontraba como de costumbre cabalgando con el duque, y pensaba en qué debería hacer porque no podía olvidar los acontecimientos del día anterior, y pensaba que quizás había malinterpretado las cosas ese día. Nerys sabía que su hermana era conocida como la flor de la sociedad, y creía que su hermana era adecuada para el puesto de duquesa, porque Catherine había estado constantemente activa en los círculos sociales desde que era joven, lo que había elevado su personalidad, y como ella ni siquiera tuvo la oportunidad de debutar en la sociedad, simplemente permaneció en su habitación leyendo libros, pero sobre todo lo mencionado había desarrollado el sonambulismo, y creía que si el duque supiera de su enfermedad se alejaría de ella. Como Nerys estaba tan inmersa en sus pensamientos se sorprendió cuando el duque la llamó, y al ver en su semblante incomodidad le preguntó si se encontraba bien, porque su rostro reflejaba malestar, y lo mejor sería que regresaran al castillo. Pero ella respondió que se encontraba bien, y que solo estaba preocupada por el documento que le mostró con anterioridad, pero como no era algo tan importante no había necesidad de que él se preocupara demasiado. Por un momento bajaron de los caballos para descansar, entonces Nerys se maravilló de que hubiera tantos lugares hermosos, y que el norte fuera un lugar realmente maravilloso. Nerys, aún con un sentimiento de inseguridad, se preguntaba por qué el duque la había llevado a un lugar tan hermoso como ese, el lugar de Catherine, y si había pasado algo con su hermana sin que ella lo supiera. Por el clima tan refrescante que se sentía cuando se acercó a Nerys, el duque le preguntó si no tenía frío. Ella, inmediatamente esquivando su mirada, respondió que se encontraba bien, porque desde que llegó al norte se había vuelto más saludable y por esa razón soportaba tanto el frío. Nerys también explicó que cuando estaba en su casa siempre sufrió de enfermedades menores, por lo tanto la persona que ella solía ser y la persona de ahora eran completamente diferentes. Como el duque veía un comportamiento diferente de Nerys hacia él, se acercó a ella, y le preguntó si él le había hecho algo que le provocara incomodidad, porque desde hace un tiempo ni siquiera ella había hecho contacto visual con él y lo había estado evitando, porque si él había hecho algo para lastimarla de alguna manera sin saberlo se lo hiciera saber. El duque también le hizo de su conocimiento que quería acercarse a ella y no alejarse nunca. Nerys permaneció en silencio por un momento, e inesperadamente para el duque Nerys le preguntó si estaba pensando en comprometerse con Catherine, y como él no entendía le preguntó a qué se refería. Entonces ella respondió que el día anterior lo vio con Catherine en la sala de visitas, y le explicó que su hermana la llamó al salón para tomar el té, y cuando llegó vio que se encontraban abrazados. Con la explicación de Nerys el duque se dio cuenta que todo fue planeado por Catherine desde un inicio, considerando a Catherine como una mujer verdaderamente detestable. Entonces el duque le dijo que a la única persona que quería besar era solo a ella, y que no se preocupara por lo que vio porque no había sucedido nada entre su hermana y él, y aunque quizás no lo creyera era la verdad. Además el duque también le reiteró que no era un hombre desvergonzado que besaba a cualquier mujer, y que no tenía ningún interés en lo absoluto en Catherine, porque su única prometida era Nerys O'Brien, por lo tanto no debía malinterpretar lo que vio ese día. A la explicación del duque Nerys pensó que aunque ella no era famosa como su hermana en los círculos sociales y no tenía las habilidades para iniciar un gran negocio, al menos tenía algo que le era del agrado del duque, y mientras Nerys se acercaba y lo besaba pensaba que su amor por él nunca se rendiría nuevamente.
Entonces Nerys le dijo que él también era una persona muy valiosa para ella, sin embargo le pedía algo de tiempo, porque quería darle una respuesta perfecta, y que haría todo lo posible para responder lo más rápido posible. Entonces el duque se acercó y la besó, y respondió que si tenía que esperar por su respuesta lo haría, tanto como ella lo quisiera. Por otro lado, en el Palacio Imperial el príncipe Teófilo y sus allegados mantenían una reunión. Sus colaboradores lo cuestionaban porque no entendían por qué tan repentinamente él quería perdonar las acciones provocativas del reino occidental, porque claramente él fue quien había insistido en iniciar la guerra contra ellos a pesar de sus oposiciones, y que ahora el príncipe estuviera proponiendo una tregua, los llevó a pensar que lo hizo cambiar de opinión. El príncipe, tratando de ocultar su molestia a tanto cuestionamiento, argumentó que aunque fuera vergonzoso para él, tenía que admitir que en ese entonces tenía una perspectiva muy estrecha, que no tenía idea de que una guerra duraría tanto, y que debido a que tenía más conocimiento sobre magia de lo esperado la guerra duró más de un año. Bajo los argumentos del príncipe también utilizó a su favor que como resultado de la guerra las finanzas del país estaban en pésimas condiciones, lo que lo llevó a pensar que si continuaban así el daño también se reflejaría en las personas, y para evitarlo pensó que lo mejor sería hacer una tregua rápida. Sin embargo, sus consejeros consideraban que no era correcto una tregua, porque una vez que ganaran la guerra todos los problemas del reino se resolverían. Por lo tanto, no estaban dispuestos a promover una tregua en una guerra que claramente los llevaría a la victoria, pero le agradecían por su gran esfuerzo como príncipe heredero de intentar poner fin a varios problemas. Como el príncipe heredero no logró convencer a sus consejeros una vez fuera de la reunión, le preguntó a su guardia qué había pasado con Giovanni, pero la respuesta del guardia fue que lamentablemente aún no se había completado su investigación. El príncipe estaba furioso porque no se había logrado avanzar en los experimentos, y exclamaba que estaba rodeado de personas incompetentes, e inmediatamente le ordenó al guardia que activara el círculo mágico porque iría a visitar al mago. En alguna parte del imperio se encontraba Giovanni, un mago al servicio del imperio, y sus aprendices se preocupaban porque se había excedido últimamente en el trabajo, y le pedían encarecidamente que se detuviera y descansara por un momento porque se había estado esforzando en los últimos días. Como el mago sabía que no podía descansar, les dijo a sus aprendices que lo mejor sería que ellos descansaran, porque él aún estaba estudiando y con ello aprendiendo, por lo tanto no debían preocuparse por él y solo descansaran. Pero los jóvenes, al ver el agotamiento de su maestro, le insistían en que debía detener la investigación, y consideraban al príncipe Teófilo alguien malvado para exigirle que hiciera ese tipo de experimentos. El mago se disculpó con sus aprendices porque era algo que no podía hacer ya que era una orden imperial, y de manera inesperada alguien abrió las puertas violentamente. El mago y los chicos se sorprendieron por el fuerte golpe de las puertas, y comentaron que estaban tomando tranquilamente té. Abruptamente entró el príncipe Teófilo con la intención de obtener la respuesta que tanto deseaba. Sin embargo, el mago le reiteró lo mismo que su guardia, que las herramientas mágicas que solicitó aún estaban lejos de estar completadas. Cuando el mago Giovanni intentó pedirle más tiempo, el príncipe Teófilo lo tomó bruscamente por el cuello. Los jóvenes que presenciaban la situación estaban temerosos de la agresión que sufría su maestro, y cuando intentaron ayudarlo fueron detenidos por la guardia personal del príncipe. Teófilo le recordaba al mago que si había tomado el juramento y aceptado el puesto de archimago tendría que pagar por ello, porque si había sido tratado favorablemente por tener un talento especial para fabricar herramientas mágicas, era el momento de que regresara toda esa generosidad. El mago en su desesperación le pedía al príncipe misericordia, pero al no obtenerla su aprendiz, reverenciando al príncipe, le pedía que calmara su ira, y le explicaba que la eficacia de las herramientas mágicas no eran constantes para cada persona, y por esa razón estaban en el proceso de mejorar esa parte. La chica le aseguró al príncipe que solo esperara una semana, porque en ese tiempo estarían completadas las herramientas mágicas. El príncipe, satisfecho, soltó al mago y exclamó dos cosas: que un discípulo era mejor que un maestro, y que por su generosidad les daría una semana más. Sin embargo, debían cumplir su promesa, porque solo entonces podría volver a tomar té con su incompetente maestro. Transcurrieron unos días y el duque de Ifrit se preparaba para recorrer todo el norte. Catherine no solo le deseaba un buen viaje, le mencionaba que no había pasado mucho tiempo desde que se conocieron, y volverse a separarse le rompía el corazón, y como su herida aún no había sanado por completo le pedía que se cuidara. Nerys estaba sorprendida porque era la primera vez que veía a su hermana aferrarse a un hombre así, y recordó que el día anterior el duque le propuso que juntos hicieran un recorrido por el territorio,
porque eso le ayudaría mucho en su aprendizaje, y le explicó que en su viaje programó a Laurent para el último día, aunque Nerys deseaba acompañarlo, lo rechazó porque pensaba que solo interrumpiría al duque. Antes de que el duque partiera se dirigió a Nerys, y le dijo que si necesitaba algo mientras él estaba afuera no dudara en pedírselo a Norman, porque él no dudaría en dárselo. Entonces él se acercó a ella y tomándola de las manos le dijo que se cuidara mientras él no estaba, y que regresaría pronto. Ella mostrando una sonrisa le deseó que tuviera un buen viaje. A Catherine no le agradó la forma tan cariñosa en cómo el duque le habló y trató a su hermana, porque eso significaba que los sentimientos del duque no eran tan superficiales como ella creía. Mientras Nerys se despedía del duque pensaba en el tiempo en que pasaría sin él. De manera repentina Catherine le preguntó a su hermana si se encontraba ocupada, porque le gustaría hablar con ella en el conservatorio, porque necesitaba discutir algo seriamente con ella. Como Nerys conocía a su hermana sabía que estaba tramando algo, y pensó en la posibilidad de que tal vez intentara difamarla como lo ha hecho anteriormente, o tal vez tratar de presionarla para que conozca a otro hombre como lo hizo con Sir Poltrón. Nerys esperaba que no fuera algo que simplemente causara un conflicto entre ella y el duque, porque si estaba pensando en crear malos entendidos entre ellos, ya no estaba dispuesta a permanecer tranquila. Entonces Nerys le confirmó a su hermana que en cuanto tuviera tiempo iría a verla más tarde. Nerys realmente deseaba que su hermana no intentara hacer algo peor porque ya no estaba dispuesta a permitirlo. Cuando Nerys llegó al conservatorio no solo escuchó cómo Catherine hablaba sobre su enfermedad, sino que además podía observar un video que mostraba su sonambulismo, y mientras ella no sabía qué hacer porque se sentía aterrada, Catherine le informaba que estaba hablando de su sonambulismo, porque si iba a permanecer en el castillo los sirvientes necesitaban saber qué tipo de enfermedad tenía, porque de esa manera podía tener cuidado de cómo la tratarían, por tener una enfermedad que consistía en ser poseída por fantasmas. Catherine conocía la debilidad de Nerys y la utilizó para avergonzarla enfrente de Norman y Jean, bajo la excusa del temor que podría ocasionarle a los empleados del castillo si en alguna ocasión la descubrieran deambulando por los pasillos, y la incomodidad que su sonambulismo podría ocasionar a los demás. Catherine explicó detalladamente a los sirvientes que el sonambulismo, también conocido como caminar durante el sueño, es un trastorno del sueño que provoca principalmente caminar u otras actividades mientras permanece dormido, y que en la sociedad la enfermedad también es conocida como la enfermedad de posesión por fantasmas. Y aunque es una enfermedad curable, la causa de la enfermedad no es muy clara porque es recurrente, y el hecho de que la llamen así es un signo no solo de ansiedad sino de burla. Catherine también agregó a su explicación que los sonámbulos de alguna manera han tenido que ocultar completamente su enfermedad a la sociedad por miedo a la burla y al desprecio, como era el caso de su hermana Nerys. Entonces amablemente Catherine les pidió a Norman y a Jean que fueran amables y comprendieran la enfermedad de su hermana menor. Aunque el mayordomo ya sabía de la condición de Nerys, simplemente respondió que estaba bien, y como ya no tenían por qué seguir permaneciendo ahí, tanto Norman como Jean se retiraron a seguir realizando sus actividades. Una vez solas, Nerys le pidió una explicación a su hermana por su comportamiento, y le exigía que fuera honesta con su respuesta, pero sobre todo Nerys quería saber por qué motivo les había mostrado a los sirvientes un video de su sonambulismo. La respuesta de Catherine fue que simplemente ella ya debería saberlo, porque no era coincidencia que su sonambulismo siempre apareciera cuando se encontraba con ella, y como a Catherine le parecía que Nerys la culpaba por lo que le pasó en su banquete de cumpleaños número 13, no le parecía correcto que la culpara por su enfermedad. Catherine le recordó que los acontecimientos que sucedieron el día de su fiesta fueron tan impactantes para ella, que fue el comienzo de su sonambulismo. Sin embargo, el día del accidente de ese día fue a causa de su tropiezo. Entonces no tenía por qué culparla a ella cuando era inocente. Como Nerys ya no estaba dispuesta a dejar intimidarse por su hermana, le aseguró que era su culpa, porque en aquella ocasión Catherine provocó su caída. Porque Nerys recordaba claramente que Catherine con toda la intención chocó con su pie para hacerla caer en ese entonces. Nerys también le dijo que no solo le arruinó su fiesta, sino que también por confiar en ella un caballo casi la patea, pero Catherine le aseguró que no era su culpa, porque solo estaba intentando hacer una broma inmadura, ya que todos los hermanos son así a esa edad. Pero como hubiera sucedido las cosas, no servía de nada mencionar los acontecimientos del pasado, porque eso no harían que mejorara su enfermedad, y prueba de ello existía el video grabado por la videoesfera durante la primavera, así que le aconsejaba que se mantuviera el mayor tiempo posible alejada de las personas. Catherine le recordó que pronto asistiría a la academia,
Entonces no debía ocasionar ningún incidente que provocara su expulsión, por lo tanto debía permanecer el mayor tiempo posible en su habitación. Nerys, llena de frustración, le dijo que siempre le pareció extraño su comportamiento, pero que ahora lo entendía. Porque cuando repentinamente la invitó a desayunar con ella en cuanto llegó al norte, estaba únicamente esperando la oportunidad para hablarle a la gente del ducado sobre su enfermedad, porque intentaba mostrarle que desde que llegó al norte Nerys empezó a caminar sonámbula por las noches. Nerys directamente le preguntó por qué siempre la ha avergonzado, y qué motivos ha tenido para hacerlo. Mientras Catherine se acercaba, respondió que lo hizo para darle una última oportunidad, porque ya no estaba dispuesta a permitir que ella estuviera cerca del duque, que permaneciera en silencio y se fuera lo más pronto posible a la academia, porque era la última oportunidad de advertencia que le daba. Catherine abiertamente le confesó a su hermana que por esa razón la llamaban la flor de la alta sociedad en la capital, porque siempre se deshacía de lo que pudiera ser una espina clavada en sus ojos, y no le importaba quién fuera su oponente, ella jamás perdería. Catherine, mostrando su verdadera esencia, le advertía a Nerys que solo tenía 3 meses hasta el examen de acceso a la academia para que se fuera, pero si no lo hacía le diría al duque sobre su sonambulismo. Por lo tanto debía irse tan pronto como llegara la primavera. También le dijo que hiciera su mayor esfuerzo para entrar a la academia, porque no importaba que tan generoso fuera el duque, él jamás se relacionaría con personas con la enfermedad de posesión de fantasmas. Nerys estaba completamente aterrada por las amenazas de Catherine, que ya no podía escuchar ni una palabra de lo que decía su hermana, y solo pensaba que tenía que salir del observatorio rápidamente. Después de eso Nerys no recordaba mucho de lo que aconteció, pero tenía ligeros recuerdos que vio a Norman y Jean caminando en el pasillo, pero no recordaba si había mantenido una conversación con ellos, y aunque Nerys había decidido no dejarse intimidar más por su hermana, le parecía terrible que siempre se sintiera tan débil y miserable junto a ella. Aunque Nerys pensaba que muchas cosas en ella habían cambiado, tristemente se dio cuenta que no era verdad, y ansiosamente se preguntaba si realmente el duque entendería su enfermedad, y si podría aceptar a alguien como ella, patética, atormentada y enferma. Y con desesperación anhelaba saber qué le diría el duque si supiera. Entonces inesperadamente escuchó que alguien le preguntaba si estuvo bien mientras estuvo fuera, y de lo mucho que la había extrañado. Cuando Nerys tomó conciencia completamente, se preguntó por qué el duque se encontraba en el castillo, porque hasta donde ella recordaba el duque había salido a recorrer el territorio, entonces por qué se encontraba con ella, y por qué la llevaba entre sus brazos. Al comenzar con su recorrido por todo el norte, el duque había logrado recorrer gran parte, por lo que su gira terminaría tan pronto como llegara a la siguiente región, y mientras se encontraba descansando se preguntaba qué estaría haciendo Nerys, así que no le pareció mala idea verla un rato. Como en el lugar en donde se encontraba no estaba tan lejos del castillo, abrió un círculo mágico para llegar al ducado y verla, porque no pasaría nada, o eso pensaba el duque, hasta que Nerys se despertó de su sonambulismo. Ella estaba sorprendida por ver al duque y pensó que era un sueño, porque no había forma de que él estuviera en el ducado en ese momento, ya que se encontraba en la región de Galón. Entonces el duque se dio cuenta que Nerys estaba consciente, y explicó que en cuanto llegó al castillo la encontró golpeándose en la cabeza contra la pared del pasillo, y se dio cuenta que su sonambulismo había regresado, por lo tanto era demasiado peligroso dejarla allí, así que decidió llevarla a su habitación. El duque se disculpó con ella por haberle ocultado que él ya tenía conocimiento sobre su sonambulismo, y le aseguró que estaba planeando ser honesto con ella. Sin embargo, Nerys se encontraba muy avergonzada porque la parte que más quería ocultar terminó siendo visto por la persona que menos quería, entonces le dijo que la bajara. Aunque claramente el duque sabía que había cometido un error, no entendía por qué a Nerys le avergonzaba tanto, entonces la bajó suavemente, y mientras ella se alejaba le dijo que como estaba actualmente recorriendo el territorio, no tenía por qué preocuparse y regresara para concentrarse en su trabajo. Antes de entrar a su habitación, Nerys le dijo que en el momento en que regresara hablarían, y una vez dentro de ella permaneció en completo silencio, pero podía escuchar cómo el duque se disculpaba por haberla asustado, y por no haber sido lo suficientemente considerado con ella. Entonces eso no habría sucedido. Nerys, sin responder nada, únicamente comenzó a llorar por todo lo sucedido y por todo lo que en esos momentos sentía. Gracias por ver mi video, dale me gusta y suscríbete.